Escrito de Frank D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Cuarta parte. Supervivencia. 23. La picaresca. Todo el mundo, con independencia de su posición en la jerarquía social, desde el primer escalón hasta el último, hacía trampa con el sistema de distribución y se entregaba de manera encubierta a la búsqueda del provecho propio que el partido trataba de eliminar. Al extenderse la hambruna, la supervivencia de la persona corriente dependía cada vez más de sus habilidades para mentir, seducir, esconder, robar, engañar, hurtar, rebuscar en los campos, pasar de contrabando, escasearse, engatusar, manipular o tomarle el pelo de cualquier otra manera al Estado. Pero una sola persona no habría podido moverse por aquella economía. En una nación de vigilantes, cualquiera podía obstruirle el camino a cualquiera, desde el conserje cascarrabias del edificio de apartamentos hasta el adusto vendedor de billetes apostado tras la ventanilla en la estación de ferrocarriles. Las normas y regulaciones sobre las que estaba construido el sistema eran tan prolíficas y complejas que incluso el funcionario de más bajo rango estaba investido de un poder discrecional, tiránico en potencia. La más simple de las transacciones: comprar un billete, intercambiar un cupón, entrar en un edificio, podía transformarse en una pesadilla cuando había que enfrentarse a un funcionario con exceso de celo por cumplir las normas. Un poder mezquino corrompía a personas mezquinas que proliferaban en los niveles más bajos de la economía planificada y adoptaba decisiones arbitrarias y caprichosas sobre bienes y servicios escasos que, por casualidad, se hallaban bajo su control. Y cuanto más se subía por la cadena de mando, mayor era el poder y también más peligroso el abuso. Se necesitaba una red de contactos personales y relaciones sociales para lograr hacer lo más sencillo. Recurrir a un amigo prominente era siempre más fácil que presentarse ante un funcionario desconocido que tal vez quisiera cumplir los procedimientos administrativos hasta el último detalle y no viera ningún motivo para concederle un beneficio a un desconocido. El contacto más insignificante era preferible a no tener ninguno, porque un antiguo vecino, un colega de otros tiempos, un compañero de la escuela e incluso un amigo de un amigo serían más propensos a aceptar una solicitud, hacer la vista gorda, esquivar la ley o saltarse una norma. En esferas más altas, los colegas influyentes podían echar una mano para garantizar el cobro de fondos públicos, evadir impuestos o conseguir el acceso a recursos escasos. En todos los niveles de la sociedad, los individuos expandían su red de relaciones por medio del intercambio de favores, el trueque de regalos y el pago de sobornos. Cada cual cuidaba de los suyos. Mu Xingwu, encargado de una unidad de almacenaje en Shanghái, buscó a 19 parientes para que trabajaran a sus órdenes. La mitad de la mano de obra pertenecía así a una misma familia. Desde entonces, Mu Xingwu contó con una base sólida para hacer negocios poco claros con los mismos productos que se suponía que debían salvaguardar. Todo el mundo, en todas partes, presionaba a sus subordinados para que protegieran los intereses de su superior y los promoviera. La economía planificada, que en teoría había de servir al bien común, alumbró un sistema en el que prevalecían el individuo y su red de relaciones personales. Sin embargo, los miembros del partido se hallaban en mejor posición para aprovechar del sistema que los que habían quedado fuera, y demostraron una astucia empresarial sin límites en la invención de métodos para defraudar al Estado. Una práctica común entre las empresas era el saltarse la planificación y comerciar directamente entre ellas. En Wuhan, el Departamento Provincial de Transportes por Carreteras accedió a transportar mercancías para el Departamento Comercial de Yang'an, Distrito número 2, a cambio de comida. Aparentemente recibió más de 1 tonelada de azúcar, 1 tonelada de alcohol y 1000 cartones de cigarrillos, así como 350 kilos de carne enlatada durante los primeros meses de 1960.
La central de adquisición de combustibles de Wuhan, por otra parte, adquirió cientos de toneladas de derivados del petróleo, gas y carbón para organizar suntuosos banquetes a sus cuadros. En el norte, el departamento de silvicultura de Qinghe canjeó centenares de metros cúbicos de madera por galletas y limonada procedentes de una fábrica de Jiamusi. Otros intercambiaban cerdos por cemento o acero por madera. Estas prácticas se repetían por todo el país. Una economía paralela fue creada por representantes comerciales que circunnavegaban el rígido sistema de suministros. Los agentes de compras buscaban contactos en la sociedad, bebían y comían con las autoridades locales y hacían negocios con una lista de compra creada por la empresa para la que trabajaban. El pago de sobornos era habitual. El director del Departamento de Mercancías y Materiales de Shanghái recibía habitualmente regalos desde cuernos de ciervo con su aterciopelada y medicinal piel protectora, hasta azúcar blanco, galletas y carne de cordero. Mercancías valoradas en más de 6 millones de yuanes se estropearon o perdieron en menos de un año mientras se hallaban a su cargo. En Guangzhou se acusó al Departamento de Transporte de desperdiciar más de 5 millones de yuanes durante los 3 años que siguieron al gran salto adelante. Una investigación que abarcó tan solo la provincia de Heilongjiang calculó que unos 2.000 cuadros compraron madera para sus unidades a finales de 1960 y ofrecían a cambio relojes, cigarrillos, jabón y comida enlatada. Docenas de fábricas de Guangdong enviaban agentes de Shanghái para que realizaran adquisiciones a espaldas del Estado. Las comunas del pueblo no eran una excepción. La granja de la gaviota en Guangdong vendió a una fábrica de perfumes de Shanghái unas 27 toneladas de aceite de citronela que habría tenido que entregar al Estado. Nadie sabía el volumen de productos que circulaban por esta economía paralela, pero un equipo de investigación estimó que las mercancías que se enviaron de Nanning a otras unidades sin ningún tipo de sanción oficial en abril de 1959 sumaban 850 toneladas. Cientos de unidades participaron en estos trapicheos. Algunas de ellas falsificaron permisos de entrega, emplearon falsos nombres, imprimieron falsos certificados e incluso realizaron sus envíos en nombre del ejército para sacar un mayor provecho. El trueque, que suele considerarse una forma muy primitiva de comercio, resultó ser uno de los métodos más eficaces para distribuir mercancías donde éstas fueran necesarias, y el mercado que entrañaba podía ser muy sofisticado. Operaba por medio de una red que llegaba a toda la nación, manipulaba las estructuras del Estado, actuaba paralelamente a la economía planificada y al mismo tiempo lograba mantenerse invisible gracias a una contabilidad creativa. Las mercancías se transformaron en moneda. En un detallado estudio sobre una tienda de raviolis chinos en Shenyang, los investigadores demostraron que la comida del establecimiento se intercambiaba rutinariamente por artículos procedentes de más de 30 unidades de construcción de la ciudad, como tuberías de hierro, cemento y ladrillos. La tienda también se aseguraba un suministro constante y barato de ingredientes al intercambiar los raviolis con los proveedores estatales. La Compañía Municipal de Productos Acuáticos, que sufría igual que el resto de distribuidores las severas carencias de los tiempos de la hambruna, entregó a cambio de raviolis todas sus reservas de gambas, destinadas en principio a los consumidores de las zonas residenciales de las afueras. Los cuadros iban de compras a los mejores grandes almacenes de Shenyang y pagaban con cupones de raviolis. Los grandes almacenes, a su vez, los empleaban para pagar a sus empleados, que consumían grandes cantidades de raviolis. La policía de tráfico y los bomberos cobraban sobornos en raviolis, y servicios tales como la entrega de carbón, el aprovisionamiento de agua y las inspecciones sanitarias se llevaban a cabo a cambio de una cantidad previamente acordada de raviolis. La contabilidad creativa disimulaba las apropiaciones indebidas de fondos. Los contables se inventaban gastos y solicitaban financiación que en algunos casos podían llegar al 1.000.000 de yuanes.
Otros trucos consistían en sustraer inversiones del Estado para convertirlas en capital fijo. Por este procedimiento, las unidades del Estado se proveían a sí mismas de edificios nuevos, salas de baile, baños privados y ascensores. Sucedió en Sunji, donde una inspección por sorpresa descubrió que desde el Gran Salto Adelante se había llevado a cabo una serie de desfalcos que ascendían a 5 millones de yuanes. En Heilongjiang, una cantera incluyó en los costes de producción todos los gastos de capital en oficinas, cantinas e incluso jardines de infancia, y lo pagó todo a expensas del Estado. Muchas otras empresas añadían a los costes de producción lo que en realidad eran gastos de administración y operación. Tan solo en Beijing, unas 700 unidades administrativas con sus salarios y gastos desaparecieron dentro de un agujero negro llamado producción. Otros costes se disfrazaban y se cargaban a cuenta del Estado. En Luoyang, Henan, una fábrica de cojinetes construyó una piscina de 1.250 metros cúbicos y cargó el gasto como equipamiento de refrigeración. Otra argucia habitual era la constante petición de créditos a los bancos del Estado. Como observó Li Fushun al descubrir un déficit de 3.000 millones de yuanes en verano de 1961, muchas unidades solicitaban créditos a los bancos para organizar banquetes. Y cuando una ciudad o un distrito se hallaba en números rojos, simplemente dejaban de pagar impuestos. Todo esto empezó en 1960, cuando cierto número de provincias aprobó regulaciones que impedían que el dinero saliese del territorio. Así, el Departamento de Finanzas y el de Comercio de la provincia de Liaoning decidieron que los beneficios de las empresas que se hallaban bajo su control se eliminarían del presupuesto y se distribuirían a nivel local. En Shandong, el distrito de Gaoyang resolvió unilateralmente que los beneficios saldrían del presupuesto y se emplearían en el propio distrito. Las pérdidas, en cambio, sí entrarían en el presupuesto y correrían a cargo del Estado. Como si no hubiera bastado con que las empresas colectivas y las comunas urbanas descuidaran rutinariamente el cobro de impuestos, ciudades enteras decidieron no cobrarlos. Y luego estaban los que, sin más, robaban al Estado, sin molestarse en hacer trampas con la contabilidad. Las fábricas que se hallaban a lo largo de la línea de ferrocarril Shanghái-Nanning robaron, hicieron desaparecer o se llevaron de contrabando más de 300 toneladas de acero, 600 toneladas de cemento y 200 metros cúbicos de madera en menos de un año. La fábrica de cerrojos Nueva China de Suzhou, por ejemplo, alquiló un camión para robar sistemáticamente de los parques del ferrocarril todo el material que necesitaba. La mayoría de estas actividades se realizaban bajo las órdenes de cuadros de alto rango. Una gran sala de reuniones en la estación de Nanning Este, construida por entero con materiales que se habían robado por órdenes del propio jefe de estación, Du Shengliang, era un monumento al robo organizado. Otra manera de estafar al Estado consistía en hinchar el número de personas que tenían que recibir raciones. Un macabro comercio en almas muertas florecía en las áreas rurales. Igual que las familias trataban de ocultar un fallecimiento para recibir una ración extra de comida, los cuadros hinchaban de manera rutinaria el número de granjeros y se apropiaban del excedente. Lo mismo ocurría habitualmente en las ciudades, donde el Estado sí se comprometía a mantener a la población urbana. Un grupo de investigadores que revisó las cuentas de un distrito de Hebei descubrió que el Estado había entregado mensualmente una media de 9 kilos de cereales de más a cada uno de los 26.000 trabajadores. Todo el mundo manipulaba las cifras. Un pequeño ladrillar tuvo la osadía de declarar más de 600 trabajadores cuando en realidad no se encontraron más de 306. Algunas fábricas clasificaban a todos sus trabajadores en el apartado de trabajos pesados, porque así tenían derecho a raciones más grandes, aunque la gran mayoría de ellos se dedicaran a labores ligeras. En Beijing, la industria de la construcción conservaba en sus registros hasta 5.000 trabajadores que habían muerto o habían regresado al campo.
Incluso en la atmósfera más enrarecida de la Academia China de Ciencias Sociales, más de un tercio de los 459 trabajadores que recibían su ración diaria en el Instituto de Geofísica no eran miembros regulares ni tenían derecho a comida. La práctica inversa consistía en dar trabajo a personas que no constaban en el plan sancionado por las autoridades. Apareció un mercado negro del trabajo en el que la oferta y la demanda determinaba los salarios. Se captaba a los mejores trabajadores y a los aprendices prometedores por medio de suplementos e incentivos monetarios. Según un informe elaborado durante el verano de 1960, millares de trabajadores habían dejado sus puestos durante el primer semestre en Nanjing, atraídos por salarios más altos. La competencia era tan feroz que, cuando los encargados de las fábricas impedían que los buenos trabajadores buscaran oportunidades en otros puestos de trabajo, estos se quejaban de la falta de libertad de empleo y trataban de hacerse despedir. Unos pocos se dejaban llevar por la rabia y dirigían su ira contra los cuadros que se interponían en su camino. De los 500 aprendices que trabajaban en el sector comercial del distrito de Baixia, 180 se habían fugado. Una parte de este mercado negro del trabajo eran las fábricas secretas, que aparecían en todas las ciudades, incluida Nanjing. Algunas personas trabajaban en turnos de noche para complementar su trabajo normal, otros hacían 2 turnos distintos, todo por llegar a fin de mes. Este era el caso de 2/3 de los trabajadores integrados en una unidad de construcción cercana al centro. Estudiantes, médicos e incluso cuadros del partido abandonaban sus puestos para ganar dinero en el mercado negro, trabajando en los muelles o transportando paquetes en triciclos de carga. Así pues, una de las mayores paradojas de la economía planificada era que todo el mundo comerciaba. Los especuladores compraban en grandes cantidades porque contaban con que la carestía y la inflación hicieran subir los precios. La Universidad de Hubei controlaba toda una red comercial y ordenaba por telegrama a sus agentes que compraran o vendieran según la demanda fluctuante del mercado negro. Un centro de investigación de la Academia China de Ciencias Sociales de Shanghái empleaba a 20 estudiantes de la Universidad Normal de China Oriental para comprar productos que luego entregaban a otras unidades a cambio de artículos difíciles de conseguir. Los miembros del partido estaban bien situados para especular. Lo sabía que se dedicaban a ello a tiempo completo. Li Ke, un cuadro de la comuna de Yangwaumen del este de Beijing, se autoconcedió un permiso de 9 meses por enfermedad y se puso a comerciar con máquinas de coser, bicicletas y radios, e invirtió las ganancias en una gran adquisición de bombillas eléctricas y cables. Luego vendió este material en Tianjin y compró muebles, que a su vez vendió en las áreas residenciales en el momento preciso en que en el mercado se contraía. Así, actuó con astucia comercial al mismo tiempo que cobraba del Estado. Muchos otros hacían lo mismo, pero la mayoría de los cuadros tenían ambiciones más altas y dejaban el pequeño comercio para las personas corrientes. En Shanghái, antiguamente un puerto sujeto a tratados internacionales, abierto al comercio con otros países, los hábitos comerciales se negaban a morir. Xiao Yangguo, una mujer emprendedora y con poco dinero, comerciaba sobre todo con mercancías menores como bombillas eléctricas, pero también obtuvo buenos beneficios de una prestigiosa bicicleta Phoenix. Li Chuanjin, también pequeño comerciante, compraba mercancías en Shanghái y las vendía en la provincia de Anhui. Hu Yumei se desplazaba hasta Wangyang, Sheiyang, para comerciar con sombreros de paja, esterillas, pescado seco y gambas. A menudo recibía el doble de lo que había invertido. Ma Yi-yu conseguía 100 yuanes al mes comprando joyas y relojes a las familias ricas del centro y vendiendo cupones de racionamiento en el campo. Yo no soy contrarrevolucionario, no hurto ni robo y tampoco tengo trabajo, así que ¿a quién puede importarle que haga algún negocio?
Los funcionarios que habían elaborado el informe en 1961, con la colaboración de los comités de barrio, se quedaron impresionados no solo por la amplia gama de productos que se ofrecían, sino también por la calidad de la información sobre las condiciones en el mercado. A pesar de toda la información económica obtenida por la maquinaria de los planificadores centrales, los pequeños comerciantes conocían la demanda popular mucho mejor que el partido. Este fenómeno estaba muy extendido y participaban en él gentes de todas las extracciones sociales, desde Chen Xiangwu, un anciano que tiraba de un rickshaw y que además vendía fruta del campo para poder llegar a fin de mes, hasta gestores influyentes que realizaban viajes oficiales a sitios alejados como Mongolia Interior y Manchuria para encubrir los tratos privados que hacían allí. Los trabajadores de las fábricas también comerciaban. La Federación de Sindicatos estaba alarmada al ver que los trabajadores querían seguir un estilo de vida capitalista. Menospreciaban los principios de la economía planificada y especulaban con mercancías escasas. Estudiaban los precios que se cobraban en distintas tiendas y compraban para comerciar. Lo sabía que se ponían en todas las colas que encontraban, con independencia de lo que se vendiera. Unos pocos iban con miembros de su familia para turnarse. Li Langying, una mujer que trabajaba en una fábrica, se gastó 5 yuanes en mermelada de zanahoria con la esperanza de volver a venderla más tarde. Uno de sus compañeros compró kakis en gran cantidad. Todo esto no eran excepciones, sino un modo de vida, como decía el informe, porque los trabajadores por lo general creían que ahorrar dinero no es tan seguro como ahorrar mercancías. Los ahorros en dinero perdían un tanto por ciento de valor cada mes. En Shanghái, el miedo a la escasez inducía a las personas a ponerse en las colas y a atesorar todo lo que pudieran llevarse de las tiendas. Los trabajadores que carecían del capital necesario para la especulación resucitaban una práctica habitual antes de 1949 llamada dahui. Los pobres pedían prestado a un círculo de amigos de confianza. Cada uno de ellos prestaba entre 5 y 10 yuanes por mes a un miembro distinto y luego actuaba a su vez como banquero una vez al año. En el distrito de Dongsheng, en Beijing, se realizaban unas 70 transacciones de este tipo cada mes entre los trabajadores de las fábricas. Algunos de ellos se los gastaban en artículos de lujo. Xiao Wenhua, un trabajador de correos, se compró un reloj, una bicicleta, un abrigo de pieles y regalos para una boda. Entendía que en todos los casos se trataba de objetos no perecederos que mantendrían su valor. Esta práctica se extendió porque se entendía que en tiempos de escasez los bienes en propiedad eran un recurso más seguro que el dinero. Hasta los niños comerciaban. Aproximadamente 1 de cada 10 niños de las escuelas primarias de Jilin especulaban con pasteles, carne, huevos, verduras y jabón. Unos pocos se daban al juego. En la comuna de Langtang, Guangdong, 2 cuadros perdieron en apuestas unos 1000 kilos de cereales pertenecientes a la aldea, así como varios cientos de kilos de verduras. A pocos kilómetros de allí, una mujer que había perdido 50 yuanes en apuestas se prostituyó para pagar la deuda. El juego era una costumbre muy arraigada que las autoridades no se veían capaces de erradicar de Guangzhou, donde los trabajadores de las fábricas jugaban al póker para poder comer, más que para ganar dinero. Lo sabía que apostaban sumas astronómicas, como 3.500 yuanes. Las apuestas eran omnipresentes en Liuhe, al lado de Nanning, con participación de grupos que podían llegar a las 20 personas. El juego fue un mal endémico durante la hambruna, porque las personas apostaban todo lo que tenían por pura desesperación. Durante el catastrófico invierno de 1960 a 1961, las apuestas también eran muy frecuentes en Hunan. Algunos jugadores perdían literalmente los pantalones. Como la moneda en efectivo perdía incesantemente poder de compra, los cupones de racionamiento se convirtieron en un sucedáneo de dinero. Eran necesarios para la mayoría de productos esenciales, desde el aceite, los cereales, la carne de cerdo y el vestido hasta los termos, el mobiliario e incluso los materiales de construcción.
pensados para garantizar la distribución equitativa de las mercancías básicas, también ayudaban a someter a la población al sistema de registro de unidades familiares, porque se distribuían a través de este. Cada una de las unidades familiares recibía un certificado o un libro de racionamiento en el que se inscribían todos los miembros de la familia, y este documento, a su vez, confería a la unidad familiar el derecho a recibir un lote mensual de cupones de racionamiento. A menudo los cupones eran válidos para un solo mes. A veces su empleo se restringía al lugar de emisión, que podía ser la cantina local, la comuna, el distrito, una ciudad u, ocasionalmente, una provincia entera. Un cupón para arroz de un distrito no tenía ninguna validez en el de al lado, y así se obligaba a las personas a no salir de su lugar de residencia. Los cupones se intercambiaban, igual que se canjeaban los productos. En ciertas comunas, por ejemplo, en el distrito de Jinhai-Hebei, los cupones sustituían a los salarios, porque el dinero se había ido retirando progresivamente hasta casi desaparecer. Se empleaba como medio de pago una gran variedad de cupones para la obtención de bienes y servicios, desde semillas de calabaza hasta cortes de pelo, con valores que oscilaban entre 1 fen y 5 yuanes. Uno de los propósitos de los cupones era impedir la acumulación. Pero, tal y como descubrió el Congreso Provincial del Pueblo de la provincia de Guangdong en febrero de 1961, más de un tercio de los cupones emitidos desde septiembre de 1959 no se habían intercambiado, lo que implicaba que unos papeles con un valor equivalente a 20.000 toneladas de grano circulaban como sucedáneo de dinero. La falsificación de cupones era mucho más fácil que la del dinero, porque los primeros solían imprimirse apresuradamente sobre papel de mala calidad. En el Instituto Hidráulico de China Oriental, una docena de falsificaciones distintas circulaban por las cantinas. Este fenómeno debió de ser habitual. Una inspección policial de Shantou culminó en el descubrimiento de 200 casos distintos de falsificación de cupones. Como indicaba un informe al Congreso Provincial del Pueblo, más de un tercio de las infracciones de carácter social estaban relacionadas con los cupones de racionamiento. Las fuerzas de seguridad llegaron al extremo de culpar a los especuladores enemigos de haber puesto en circulación un gran número de falsificaciones en Qingyuan durante el otoño de 1960. En el lugar donde se encontraban los compradores y vendedores emergía un mercado negro. A medida que el comercio salía de las tiendas y se instalaba en la calle, fueron apareciendo mercados en las esquinas, frente a los grandes almacenes, junto a las estaciones de ferrocarril, cerca de las entradas de las fábricas. El mercado negro crecía y decrecía en los límites de la legalidad. Retrocedía con las redadas y reaparecía un poco más tarde al disminuir la presión. Los vendedores abordaban furtivamente a los compradores y sacaban su mercancía de bolsas de papel y bolsillos de abrigo, mientras que otros se sentaban sobre los bordillos y extendían su mercadería en el suelo, desde comida y baratijas de segunda mano hasta objetos robados. Los servicios de seguridad pública efectuaban redadas periódicas y echaban a los vendedores, pero estos no tardaban en regresar. Y cuando las autoridades locales hacían la vista gorda, emergían bazares improvisados, donde la gente se encontraba en horarios convenidos para canjear bienes, y por fin se consolidaba un mercado más permanente al que compradores y vendedores acudían desde las poblaciones vecinas. En Beijing aparecieron mercados negros en Tianqiao, Xixi-Menwai y Dongxi-Menwai, donde cientos de comerciantes ofrecían productos que en ocasiones multiplicaban por 15 el precio fijado por el Estado. No por ello se desanimaba de comprar allí una multitud entusiasmada de amas de casa, trabajadores e incluso cuadros. Tal y como observaron los desconcertados agentes del Departamento de Seguridad Pública, los mercados negros gustaban. Eran tolerados, pero no se les permitía una gran presencia en la capital, al contrario de lo que ocurría en Guangzhou, a donde acudían los compradores de toda la región. En verano de 1961 se pudieron encontrar en el sur de la ciudad, enviados en algunos casos por sus unidades de trabajo, centenares de compradores procedentes de la provincia de Hunan que habían ido hasta allí en busca de boniatos.
Los intercambios comerciales se realizaban públicamente y muchos de los vendedores eran niños, algunos de no más de 6 o 7 años y otros mayores que fumaban y regateaban con los clientes. Las autoridades locales de Tianjin descubrieron unos 8.000 casos de actividades en el mercado negro durante las primeras semanas de enero de 1961. En algunos casos se encontraban a más de 800 personas vendiendo en un solo mercado, rodeadas por miles de clientes que examinaban la mercancía y que por lo general cortaban el tránsito rodado. Un investigador comentaba: "No hay nada que no se pueda encontrar en el mercado negro". La policía que patrullaba por las calles estaba perdiendo la batalla y en 1962 las autoridades se decidieron a legalizar docenas de mercados que no habían conseguido hacer desaparecer. A finales de aquel año, la mitad de la fruta y una cuarta parte de la carne de cerdo vendida en Tianjin procedía de algo más de 7.000 woneros. Ganaban casi el doble del dinero que un trabajador del Estado. La reputación del mercado de Tianjin era tal que millares de personas se desplazaban a diario hasta allí desde Beijing. A medida que la hambruna ganaba terreno y el hambre erosionaba el tejido social porque el que se había regido la vida cotidiana, las personas se resignaban a entrar más y más en este juego. Todo estaba en venta, no había nada que escapara del ámbito del comercio. Los ladrillos, la ropa y el combustible se intercambiaban por comida. En Hubei, un tercio de los trabajadores de las grandes fábricas sobrevivía a base de préstamos. Los había tan endeudados que vendían su propia sangre para sobrevivir. En una unidad de Chongqing, Sichuan, 1 de cada 20 trabajadores vendía su propia sangre. El porcentaje era aún más elevado en Chengdu, donde trabajadores y trabajadoras entregaban su sangre a cambio de un bocado para sus familias. Un trabajador de la construcción llamado Wang Yuting era conocido en todos los hospitales porque había vendido varios litros en un periodo de 7 meses. No obstante, la situación era infinitamente peor en el campo. 3.000 familias de un solo distrito de Guangpi, Hubei, llevaron toda la ropa de la que podían desprenderse a vender en Wuchang, y una vez allí también mendigaron comida. En el distrito de Kangxiang, Hebei, un tercio de los aldeanos vendió todos los muebles, y algunos incluso los tejados de sus casas. Habitantes del distrito de Changzhou, Sichuan, entregaron en trueque todo lo que poseían, incluso la ropa que llevaban puesta. Antes que morir, vendían a su progenie, a menudo a parejas que no podían tener hijos. En Shandong, Yan Xixi entregó a sus 3 hijas y vendió a su hijo de 5 años por 15 yuanes a un hombre del pueblo vecino. Un cuadro del partido le compró por una miseria a su hijo más pequeño, un bebé de 10 meses. Wu Yinxi se embolsó 5 yuanes por vender a su hijo de 9 años a un desconocido. Con aquel dinero podía pagarse un cuenco de arroz y 2 kilos de cacahuates. Una investigación descubrió que su esposa, con el corazón destrozado, lloró tanto que se le inflamaron los ojos y empezó a perder la vista. Wang Weitong, madre de 2 hijos, vendió a uno por 1,5 yuanes y un par de bollos al vapor. Pero muchos otros, por supuesto, no encontraban a nadie que les quisiera comprar a sus hijos.